Señores, seguimos con su contenido de Que no te lo cuenten y ahora estaremos en su cápsula financiera. Estaremos tratando un tema que es de interés nacional y lo haré en compañía de mi amigo Francisco. Y es el tema de los salarios. Entonces, antes de empezar a hablar de los salarios, que todos sabemos que actualmente son insuficientes del lado del trabajador y de las empresas que también cargan, van pesados. Tenemos que encontrar una balanza que le permita a ambos continuar los negocios de manera sostenible, tanto del lado del trabajador como del lado de la empresa. Antes de yo empezar a hablar de este tema, yo quisiera explicarle un concepto que no es muy conocido, pero que afecta de manera directa a los salarios. Y es el monopsonio. Corrígeme, mi amigo Francisco. Monopsonio es el monopsonio. ¿Y qué es el monopsonio? El monopsonio no es más que cuando un grupo de empresas, una empresa, demanda mucho un recurso específico, en este caso mano de obra, tiene el poder de negociación para afectar el mercado completo. Esto se da en economías donde existen múltiples monopolios o oligopolios y no se da una competencia perfecta. Entonces, como no se da una competencia perfecta, estos grupos pueden influir tienen un poder de negociación importante para conseguir cosas ventajosas, ya sea en una materia prima específica, un sector específico, pero como el tema que nos trata actualmente es el de los salarios, también pueden influir de manera directa por el volumen que tienen en este recurso, porque desde el punto de vista de empresa es un recurso. En este caso, los salarios. Y cada vez que no existe un mercado perfecto, el Estado dominicano está en la obligación de negociar con estos sectores, porque si hubiera un mercado perfecto y una competencia perfecta, el mercado lo regularía. Pero cuando esto no existe, tiene que venir alguien con el mismo poder a negociar a favor del que no tiene esa posición de negociación, en este caso, los trabajadores. Entonces, sí, el Estado debe de entrar a la mesa para nivelar las fuerzas, porque tenemos muchos monopolios y muchos oligopolios, que va en detrimento, honestamente, no solo de los trabajadores, también va en detrimento de los consumidores. Así es. Entonces, Francisco, dicho esto, yo quiero que tú nos hables un poco del salario mínimo y qué tú vislumbras. Bueno, mira, tú acabas de decir un elemento importante, que es la correlación de fuerza que se da para la discusión salarial entre empresarios y trabajadores. Es un espacio tripartito en la República Dominicana que se determina el salario mínimo por discusión y debate, ¿verdad? En base a una serie de indicadores, digamos, inflación, cómo ha ido evolucionando los salarios mínimos. Canasta básica, todos esos elementos que nos permiten, digamos, determinar cuál es el salario adecuado, el salario mínimo adecuado y que realmente nos constituya un peso para las empresas. En ese espacio que se llama Comité Nacional de Salario, que lo preside el señor ministro de Trabajo, en representación del gobierno, y los sindicatos o las centrales sindicales en representación de los trabajadores, y también el patronal, digamos el CONE, el Copardón, representan los intereses de los empresarios. En ese espacio se debe discutir el salario mínimo. Se ha invitado a la discusión del aumento o ajuste del salario mínimo para la próxima semana. El empresariado no ha acudido a las dos convocatorias que se han hecho, lo que es de alguna forma sintomático de que realmente no están a favor de que se ajusten los salarios en estos momentos, cuando realmente lo necesita la gente, porque el nivel de inflación acumulada, Eric, ha sido más del 15% desde el mediado de 2021 hasta la actualidad. Por lo tanto, se necesita realmente de un ajuste. Y otro elemento que yo quiero traer sobre la mesa es que al medir la productividad de los trabajadores desde los últimos 10 años, tenemos de que este es 2 veces más productivo. Es decir, tú mides la producción económica, el Producto Interno Bruto, entre horas trabajo,
y te da que eso ha aumentado 2 veces. Lo que indica que si nos llevamos por la productividad, tendría que haber una relación entre esa productividad, hora de trabajo y los niveles de salario. Sabemos y estamos conscientes que la estructura del tejido productivo en República Dominicana, una gran parte de las empresas son micro y pequeñas empresas, lo que genera realmente dificultades a la hora de los ajustes salariales. Lo que yo entiendo también es, y con eso por lo menos termino esta primera parte de mi intervención, es que el Estado debe asumir la política salarial del país. No puede dejar que sean los grandes empresarios los que decidan, porque los pequeños tienen una realidad. Y para ajustar los salarios, yo considero también que el Estado debe ayudar a las pequeñas y medianas para que puedan aportar algún nivel de salario mínimo que le ayude a los trabajadores a combatir la actual situación de salarios bajos que vive la economía dominicana. Francisco, yo lo único que quisiera agregar a lo que acabas de decir, con lo que estoy completamente de acuerdo, sí, es que aquí también hay que regularizar la cantidad de salario mínimo que existe en la República Dominicana. Porque el salario mínimo se define como lo mínimo que una persona necesita para subsistir. Una persona que trabaja 8 horas tiene que ser capaz, 8 horas diarias, 40 horas a la semana, 44, debe ser capaz de recibir un ingreso que le permita cumplir con sus necesidades básicas. Y en República Dominicana tenemos aproximadamente 14 a 20 salario mínimo. Entonces es una distorsión, porque ¿qué te estamos diciendo? Que tú vas a necesitar más o menos recursos dependiendo del sector donde tú trabajes. Y esa no es la razón de ser el salario mínimo. El salario mínimo es lo mínimo que una persona necesita para subsistir. La canasta básica en diciembre de 2022, en el primer quintil era 25,000 pesos y en el último quintil era de 77,000 pesos, con un promedio de 33,000 pesos. La canasta básica reportada por el Banco Central. Entonces, yo propondría que se evaluara un modelo parecido al de Estados Unidos, que el salario mínimo no es por actividad económica, sino por donde tú vives. O sea, que porque el salario mínimo... digamos por la zona geográfica. Por el costo de la vida en la zona. En la zona, porque no es el mismo costo en el Distrito Nacional y en Dajabón. Así y no es el mismo costo en la Romana. Entonces, moverlo en lugar de actividad económica a sectorización. Y una propuesta que yo tengo de hace tiempo es que las pequeñas y la mediana empresa son el principal empleador. Y las ponemos a pagar anticipo. Y el anticipo le afecta el capital de trabajo de un beneficio que aún ellos no han tenido. Entonces, vamos a bajarle la carga a la pequeña y mediana empresa, quitémosles el anticipo y creémosles condiciones que le permitan mejorar las condiciones laborales de sus empleados. Señores, déjenme decirles algo. Las empresas no quieren pagar poco. Bueno, aparecerán unas cuantas, pero la mayoría no, porque entonces se le aumenta la rotación laboral. Y mira, y tú sabes algo, Eri, lo que a mí me preocupa es que en lugar del Estado estar ayudando y, digamos, incentivando a las pequeñas y medianas, si tú ves la estructura de los incentivos que se otorgan aquí en República Dominicana, son las grandes empresas. Entonces, ¿por qué no se le da el mismo tratamiento o quizás trasladar parte de esos incentivos fiscales a la pequeña y mediana empresa? Regalos fiscales, porque yo le llamo regalos fiscales, y en inglés se le llama holiday tax a ese tipo de estructura. Tú puedes hacer y trasladar parte de esos beneficios a las pequeñas y medianas para que puedan, señores, pagar mejores salarios, porque no se justifica que nuestra economía crezca de manera vegetativa año tras año y el Banco Central diciendo que somos una economía dinámica, próspera, resiliente. O sea, todo eso parte de un discurso que, si lo vemos con pasividad, diríamos, la República Dominicana es un país de mediano alto ingreso, cuando la realidad es que, a pesar de que el crecimiento económico está empujante, hay jóvenes que se están yendo por México. Mírame, Francisco, ¿cómo justificar eso? No tiene justificación y no tiene razón de ser. Y esa propuesta está perfecta de esos holiday taxes, moverlo a la pequeña y mediana empresa. Señores, eso es todo por hoy. Gracias por sintonizarnos. Feliz resto de la noche.